Convierto un Airbnb en Cusco en mi estudio de arte temporal. Te voy a demostrar que no necesitas un estudio enorme y permanente para crear una obra de ese tamaño. Y además te voy a mostrar cómo transformé este Airbnb y lo mejor de todo es que lo dejé como si nada hubiera pasado. Te voy a demostrar que la creatividad no tiene límites. Tengo varios años de experiencia siendo artista y sé que la inspiración puede surgir en cualquier lugar. Este video te va a dar ideas prácticas para que en tus propios viajes o en casa transformes cualquier espacio en tu estudio creativo. Yo soy Sara Alarcón y bienvenidos a mi canal. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Airbnb Into Art Studios y hoy estamos desde Cusco, que ya creo que si ustedes han visto mi canal saben que amo mal esta ciudad. Entonces les voy a mostrar un poquito el espacio. Hay un poquito de desorden, ahí me perdonan, pero para que vean cómo vamos a transformar este Airbnb en mi estudio de arte temporal mientras me quedo por acá. Bueno, obviamente me falta todo básicamente. Me falta comprar los materiales de arte que vamos a usar, los acrílicos, los lienzos, las bolsas obviamente para cubrir súper bien las paredes. ¿Qué más? Bueno, varias cositas. Entonces me los voy a llevar hoy a comprar los materiales de arte. El clima está algo loco en Cusco, está como llueve, escampa. Entonces vamos a ver cómo nos va con la lluvia, pero sí, ya estoy muy ansiosa de empezar estas obras. Les cuento que tuve un viaje muy interesante. Estuve con mi mejor amiga los primeros días de este viaje, estuvimos 8 días juntas y la verdad tuvimos la oportunidad de ir a un montón de lugares que yo no conocía. Esta ya sería mi cuarta vez por acá en Cusco, pero había muchos lugares a los que yo nunca había ido. Por ejemplo, la Laguna Huantay, nunca había ido por allá. Sacsayhuamán, pueden creer que no había ido a Sacsayhuamán, que es súper famoso. Bueno, también estuvimos en Puno, donde está el lago Titicaca. Nos dijeron que se pronuncia así, Titicaca. Bueno, ahí estuvimos con todas las comunidades de los Uros. Mejor dicho, estuvo genial. La verdad fue un viaje lleno de mucha inspiración para mí y les quiero contar pues obviamente mucho más de estos viajes y de todos estos destinos que conocí. Y toda esa inspiración que recopilé durante este viaje con mi amiga es obviamente lo que voy a estar plasmando en estas obras. Entonces estoy muy emocionada ya de empezar. Pero bueno, primero lo primero, vamos a ir a comprar las cositas. Bueno, como vieron en el video, el Airbnb está súper espacioso, muy bien iluminado y la verdad me encantó. A simple vista parece un apartamento normal, ¿cierto? Pero yo ya le veía el potencial de estudio de arte. La clave está en siempre visualizar el potencial, incluso en lo más simple. Bueno, el primer paso siempre es crear el ambiente. Aquí en este Airbnb, mi misión era convertirlo obviamente en un santuario de arte, creatividad y algo que me sirviera mucho y que fuera muy práctico. Bueno, una parte que se me olvidó mencionarles es que voy a tapar esa pared de ahí porque da literalmente al otro apartamento. Entonces voy a taparla con plástico para reducir un poquito el ruido. Cada objeto tiene que estar obviamente en su lugar, cada color a la mano y así puedo crear como un flujo de trabajo que me permita sumergirme por completo, así no sea el espacio al que ya esté habituado como mi estudio en Medellín. Y es que no se trata de tener un estudio perfecto con todas las super condiciones, sino de hacer perfecto el estudio que ya tienes, ese espacio, apropiártelo y obviamente hacerlo lo más divertido que puedas y que todo esté muy a la mano. Y bueno, con mi estudio ya listo, como pueden ver, ya tenemos todas las paredes súper bien tapaditas para que no vaya a pasar ningún accidente. Ya cuando tenía todo esto listo, me sumergí por completo, obviamente en la ciudad, también visité otros lugarcitos que ya les mostré. Y bueno, esta es mi cuarta vez en Cusco y la verdad, cada año que voy siempre me enamoro más y más de sus calles, de su gente, de su historia. Mejor dicho, es una ciudad que la verdad me inspira profundamente. Aquí me pude conectar nuevamente con las historias de los incas, que me fascina, y esa conexión ancestral que tienen los peruanos y en particular en Cusco con las llamas, que son un símbolo pues obviamente de toda la vida andina, son sagradas, bueno, tienen muchas historias. Yo ya desde que obviamente volví a recordar esas historias, supe que esta sería la esencia para mi próxima pieza, que es la que van a ver que creé desde este Airbnb. Con la idea en mente me fui para la plaza de mercado, que me encanta, en el mercado de San Pedro, y me encontré esta tela. O sea, miren esta tela tan linda, es hecha a mano y obviamente yo sabía que esto le iba a dar un toque súper original a la obra y muy único. Bueno, ya por acá llegamos. Esta es la tienda donde compré todas las cositas. Yo acá consigo de todo, ven, pinceles, brochas,
pintura, canvas, de todo. Pero ya llevamos todos los materiales. Acá tengo la bolsa con todo. El lienzo me tocó ponerlo así porque estaba gigante. Igual lo voy a cortar por la mitad, entonces no hay problema. Pero bueno, acá ya vamos camino a nuestro Airbnb con las cositas que compré. Ahora obviamente les muestro todo lo que compré. Me perdonan la pinta. Miren, compré estas telas en el mercado y la idea es como pegarlas en el lienzo para darle como más, no sé, como un toque más andino. Miren qué bonitas. Está esta azul que me encantó, y también compré esta otra y me pareció muy bonita. Entonces la idea también es como algunas de las prendas de los personajes hacerlas con esta tela. Me gustó mucho. Está el pegamento y esperen, les muestro por aquí cuál es el boceto. Bueno, este es el boceto. Es la verdad una de las primeras obras que hago con boceto a color. No lo hago normalmente, pero quería tener como una referencia más clara de lo que quería pues como lograr. Entonces este es nuestro boceto. Vamos a ver cómo nos queda en el lienzo. Y me encanta porque es unir como lo tangible de toda esa herencia de la tradición de Cusco con mi visión artística. Entonces yo siento que la verdad esto va a quedar súper lindo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra obra. Ya les mostré más o menos el boceto que hice. Para esta sí hice un boceto muy detallado en el iPad porque quería tener como una idea de los colores, más o menos que iba a pintar. Y esta obra va a ser parte de mi serie de bailes. Pues en este caso van a ser pues precisamente bailes andinos y ya les voy a mostrar cómo nos queda. Pero bueno, primero vamos a hacernos un tecito de coca o mate de coca, que a mí me gusta un montón y sirve mucho para dar energía. Además haciendo mucho frío acá. Listo, ya acá tengo unas hojitas y ya le echamos el agüita caliente y listo. Dejamos que esto infusione. Les voy a mostrar los materiales que ya tenemos. Bueno, esperen, les muestro mi pinta porque ya tengo esta camisa que es súper cómoda. Es de una marca que me gusta mucho que se llama Kid. Es anchita, súper cómoda. Tengo estos cargo que son también súper cómodos para pintar. Ya están, como pueden ver, llenos de pintura, pero me gustan mucho porque acá puedo meter pinceles, puedo meter pintura, bueno, de todo. No traje el delantal con el que pinto porque pesaba bastante, es de Carhartt, entonces ese no lo traje, pero traje esta pinta por ahora. Bueno, pinta es una palabra muy paisa de Colombia, de Medellín, donde soy yo, pero traduce outfit o el atuendo, la ropa, eso, por si acaso. Bueno, ya cogí por acá el micrófono que nos caracteriza, que es mi brocha. Bueno, entonces, como materiales tenemos la cinta que ya les había mostrado. Tengo por acá esto que lo compré hoy, que es como un trapito, un paño multiusos que me va a servir para limpiar los pinceles. Tengo las tijeras que también vieron ayer. Son muy buenas, son para cortar tela, perfectas. La verdad, de acá voy a sacar un montón de ideas. Siempre es muy bueno tener como inspiración así fresca. Y esto me inspiró mucho para la obra que voy a hacer hoy. Y quiero pegar como algunas telas, así como ven. Bueno, por acá tenemos un set de brochas. Estas brochas son más grandecitas. Me gustan mucho para poder llenar como espacios grandes, para hacer como empaste, como cuando la pintura queda como más gruesa. Entonces compré este set de palitas. Me pareció súper bueno. Los pinceles que ya había comprado, pero los volví a comprar, pero me gustan mucho. Compré este vasito que dicen que es que plegable, no sé. Mira. Entonces está súper, muy útil para viajes, porque entonces lo usas así
y lo guardas. Compré obviamente un lápiz. Compré esta caja que viene en los colores como primarios. Esta marca yo ya la conocía, me gusta mucho. Creo que es peruana o no sé, pero siempre la compro acá. En Colombia no la consigo. Se llama Pebeo. Y un color que a mí me gusta un montón es este, que es fluorescente. Este color siempre lo van a ver en mis obras. El color fluorescente me encanta, entonces aquí está también. Compré unos guantecitos de látex. Si ya han visto los videos del canal, saben que no me gusta mucho ensuciarme. Al principio sí, como que siempre me ensuciaba, pero como pinto de una forma como tan expresionista, podría decirse, me gusta mucho tocar la pintura, esparcirla así con mi mano. Y para hacer eso, para que no se me meta tanto en las uñas, pues me pongo guantes. Esa es la razón por la que me pongo guantes. Me encanta tocar el lienzo y siento que con guantes es más cómodo, ¿no? Porque lo que les digo, si no quedo con todas las manos llenas de pintura, las uñas, bueno, en fin. Entonces, guantecitos. Compré esta regla también, esta regla para poder medir el lienzo, para hacer líneas, bueno, lo que tenga que hacer. Compré también estos óleo pastel, a mí me encantan. Esto ya es como para dar detalles finales. Si bien es óleo, que si ya han visto otros videos, de hecho les voy a dejar un video en la descripción y en las tarjeticas donde pinto una obra con óleo y tengo una relación de amor y odio con el óleo, no sé por qué, pero con el óleo pastel sí me va muy bien. La verdad, esto me encanta, estas tizas son lo máximo, el óleo pastel, y me sirven un montón para dar detalles finales, me gusta, o sea, la verdad, con el óleo pastel me llevo muy bien. Compré esto, que es un medio acrílico retardante. La idea es como que convierta un poco el acrílico en una especie de óleo por el tiempo de secado. Entonces, ustedes de pronto saben que el acrílico seca muy rápido, muy rápido, y el óleo seca muy lento. Entonces, este medio es perfecto porque se lo echas al acrílico y hace que se vuelva un poco más lento su proceso de secado, que también está bien. Un borrador, obvio. Y compré estas pinturas, ya se las voy a mostrar. Estas pinturas son muy buenas para hacer fondos, son lo máximo. Entonces, ya saben, tenemos obviamente el blanco que se estaba regando, el azul, el rojo y amarillo, los primarios. Ya con eso yo puedo hacer fondos y es una pintura que es mucho más económica, entonces para fondear está perfecto. Entonces vamos a empezar con esta obra. Bueno, este es el lienzo que les dije que había comprado. Vamos a abrirlo. Miren. Entonces miren cómo es. Ya viene como con el gesso. Ya viene pintado así. Entonces la verdad pues es súper cómodo trabajar con esto. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a medir y a cortarlo y listo, ya les muestro cómo nos queda. Bueno, ya por fin pegué este lienzo. Batallé mucho con él porque siempre es grandecito y bueno, pues ya quedó súper bien. Vamos a hacer entonces, lo primero con lo que yo siempre empiezo es con el fondo, ¿cierto? Entonces tengo estas 3 brochas y con estas 3 brochas vamos a hacer el fondo. Voy a usar la más grande, esta, y bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces el fondo que vieron en el fondo que voy a hacer es azul con naranjado. Entonces vamos a coger esa pintura que yo les mostré ahorita, que es mucho más líquida. A ver si ahí se ve, pero bueno, es mucho más líquida. Voy a usar esta en todo el fondo. Entonces vamos a empezar. Bueno, y ya con todo listo, empecé a mezclar la pintura. Esta es la que iba a usar para el fondo.
pero la verdad no me estaba como saliendo, no sé, como quería, el color no me terminaba de gustar, pero eso recuerden que es parte del proceso y hay que abrazar esos errores o esos cambios que van surgiendo, porque al final pues obviamente termina siendo algo muy muy chévere. Y una vez que el fondo ya estaba como listo, empecé a poner todos los detalles del niño inca, de la llama, los personajes, y así le fui dando como vida a este lienzo. Siento que la composición fue clave para capturar esa energía y el movimiento de la cultura andina y de todos sus bailes. Aquí en este estudio temporal e improvisado desde Cusco es donde toda esa magia sucede. Cada color, cada trazo, cada movimiento, cada expresión es como si fuera una conversación con el lienzo y con la energía que tiene este lugar. Y bueno, así nos está quedando esta obra. La verdad, a mí me está gustando un montón. Siento que tiene una conexión súper linda, que estoy expresando todo lo que he vivido en Cusco y la verdad, de eso se trata el arte, ¿no? De encontrar inspiración en todo lo que vas viviendo y sacarlo a través del lienzo. Yo espero que a ti también te esté gustando muchísimo este proceso y te cuento que vamos a terminar esta obra tú y yo juntos en el próximo video. Entonces, bueno, te espero en el próximo video para que veas cómo quedó esta gran obra y obviamente aprendas otro poquito más acerca de este destino tan maravilloso que es Cusco. Me encantaría leerte en los comentarios y que me cuentes qué te pareció la transformación de este estudio y cómo nos va quedando la obra. Recuerda que te puedes suscribir al canal si te gusta muchísimo este tipo de contenido de creatividad. Lo puedes compartir también a alguien que creas que le puede inspirar. Y recuerda que tengo otros videos transformando Airbnbs en otras partes del mundo y están en nuestra playlist que se llama Airbnb into Art Studio, así que ahí puedes ver un montón de videos también súper chéveres. Recuerda que tengo mi página web saraalarcon.art para que puedas ver más de las obras que tengo y también si quieres me puedes seguir en redes sociales donde subo contenido diferente y mucho más personal. Gracias por acompañarme en este viaje de arte y transformación y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!